Padre Cristo, en esta hora estamos aquí en un episodio más de tu programa Compartiendo Contigo, ya que estamos por primera vez hablando aquí en el estudio. Hoy le agradecemos a cada persona que formó parte para que esto se hiciera una realidad. Le damos la bienvenida a nuestra pastora Yadice, que está con nosotros hoy en día, que nos acompaña para establecer este principio de este programa. Primeramente, muchas gracias. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos da esta oportunidad de estar aquí unidos en una entrega más de tu programa Compartiendo Contigo. Amén. Ella dice ya que le agradecemos a cada persona que formó parte para que esto se hiciera realidad. Aquí nosotros vamos a estar compartiendo cada historia, cada mensaje, cada palabra que Dios nos vaya trayendo para compartirla con cada uno de ustedes. Ya dice, te vimos predicando el jueves pasado, Luz de Luz. Está ahí en el mensaje, en el video más hacia abajo. Y te vimos con un denuedo muy sobrenatural, ya que Dios te ha llevado a cambiar la particularidad como de dar el mensaje. ¿A qué se debe eso, esa forma de ministrar nuevamente? Algo como muy diferente a como era antes. Ay, me da mucho gusto que te haya llegado y esperando que a muchas personas más le esté empapándose con lo que trae, porque es que las maravillas del Señor son nuevas cada mañana. Y cuando tú estás en Cristo, tú vas renovándote y vas conociendo muchas partes de ti que se van expandiendo dentro de ti mismo, porque como tenemos esa chispa infinita, nosotros siempre estamos en proceso de evolución constantemente. Y si tú entiendes que está de ese nivel la prédica, ¿verdad? Gloria a Dios. Es una forma de decirlo. Entonces es porque gracias al favor de Dios nosotros vamos evolucionando cada día con lo que es nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, y con eso va evolucionando la humillación, la dependencia del Espíritu Santo en todo lo que hacemos con mucho amor para dar por gracia lo que por gracia estamos recibiendo. Luz de Luz es un mensaje muy bueno y dice, y le pedimos disculpas a todas las personas por la forma de grabar, fue porque no tuvimos la oportunidad de comunicarnos bien que tú ibas a dar el mensaje. Yo no estaba informado de eso. Y fui sin preparación, automáticamente salió todo improvisado. Pero gracias a Dios, lo importante es el mensaje, que llegue a los corazones que verdaderamente lo necesitan. Amén. Yadice, ya que tú llevas mucho tiempo en el Evangelio, ¿cómo qué tiempo más o menos tú llevas en los caminos del Señor? Bueno, lo que es a nivel del camino de Cristo, me parece que como 20 años, más o menos. 20 años. En esa trayectoria, más o menos, estamos por ahí, aunque desde niña siempre he tenido esa inquietud, esa afinidad por las cosas espirituales, pero teniendo ya más conciencia de lo que me pasaba verdaderamente, porque desde niña no podía comprender qué era lo que pasaba en mí, donde quiera que, por ejemplo, había algo espiritual. Por ejemplo, a mí yo me iba sola a las iglesias, por ejemplo, a la iglesia católica, yo me iba sola, sin nadie decirme que fuera, lo que era catecismo, primera comunión, en todos los eventos que sean religiosos, ahí estaba yo. Por ejemplo, la abuela mía cuando hacía hora santa, yo era la primera que estaba ahí, porque siempre desde niña he tenido como esa afinación a lo que es lo espiritual, pero ya lo que es ya más o menos entrando en conciencia de lo que a mí me estuvo pasando desde niña, creo que ya hace como 20 años que estamos en el servicio y la voluntad de Dios. 20 años en el servicio del Señor. Así es. ¿Y qué tiempo de para acá hace que tu mente ha cogido otro sentido? Como que tú has dicho, wow, estoy empezando a conocer a Cristo nuevamente.
La verdad que desde que empecé a tener contacto con la palabra de Dios, mi vida ha estado evolucionando internamente de una manera que yo no te lo puedo ni siquiera explicar, porque ha sido un antes y un después en mi vida desde que empecé a mirar a Cristo como conciencia. Fue algo distinto cuando empiezo a ver a Jesús como ese Jesucristo histórico, como esa persona salvadora fuera de mí, como esa persona a quien acudir cuando tengo problemas, y como esa persona que está ahí como el Superman de todos, ¿verdad? Pero verdaderamente cuando viene a impactar en mi vida lo que es la verdadera comunión con el Espíritu Santo es cuando empiezo a asimilar a Cristo como conciencia, no como algo que está fuera de mí, sino como que algo está dentro de mí. No como un personaje histórico, sino como alguien espiritual que está a mi lado siempre. Desde que empecé a mirarlo a través de la Escritura, no como personaje, sino como esencia, como vida, como práctica, entonces ha venido esa evolución interna sobre mi vida. O sea, que ahora tú lo ves como que estuviera presente contigo en Cristo. Antes era como una historia que tú la veías como algo ficticio, algo que no era tan real, pero ahora tú lo ves como si estuviera dentro de ti. Sí, no es que no lo viera como real, sino que lo veía como algo exterior. Esa es la palabra exacta. Algo que estaba fuera. Algo que estaba fuera de mí, que sí era verdad, pero cuando tú empiezas a asimilar a Cristo en ti mismo, entonces tu historia cambia por completo, porque te empiezas a ser responsable de lo que es tu vida espiritual, y cuando está en tu exterior, tú siempre estás dándole esa posibilidad de tu crecimiento a algo exterior que viene fuera, algo como que no fuera que dependiera de ti. Pero en verdad, cuando empiezo a tener este contacto con el Espíritu a través de la palabra, hacerme esa conciencia de que Él dijo, cuando te hablen del reino de Dios, no lo busques ni aquí ni allí, porque el reino de Dios está sobre ti. Y hay otra escritura que marcó mi vida, y es la que Él dijo, le conviene que yo me vaya. Entonces, no lo dejaré solo, le conviene que yo le vaya, le voy a dejar el Consolador, estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Entonces, cuando tú empiezas a asimilar estas escrituras y hacer la vida en ti, tú te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo es algo que está impregnado dentro de ti mismo, es algo que Él nos dejó, por el cual pagó un precio para que en su nombre todo el que crea en Él, que empiece a crear en Él, no como figura, sino a crear su nombre, a crear la evidencia del reino de Dios en mí misma, por mi propia experiencia, por yo palpar, por mi responsabilidad con el reino, porque Él dijo que las mismas cosas que Él hizo, nosotros también lo haremos en su nombre. Entonces, todas esas cosas empezaron a trabajarme interiormente y a dejar de ver como esa figura histórica, exterior, como esa figura que hay que ir a ella. No, ya cuando tú empiezas a entender que ya no hay que ir, es que está contigo, entonces tu vida cambia. Entonces, aquellos oyentes que nos están escuchando ahí, quieren saber más o menos que estamos hablando de un Dios que está dentro de nosotros, ¿verdad que sí? Entonces ellos quieren saber más o menos cómo ellos hacen la manera de cómo descubrir ese Dios dentro de ellos mismos. O sea, cómo ellos tienen esa misma experiencia que tú tuviste. ¿De qué manera se puede hacer? Más o menos. Con la escritura en el Espíritu. La escritura en el Espíritu. La escritura en el Espíritu. Okay. Cuando la palabra de Dios, que es la escritura revelada, la escritura revelada, no letra, porque la letra mata, pero una escritura revelada es tu propia historia.
Ok, ok. Una escritura revelada empieza a identificarte con tu identidad eterna o con tu identidad divina o con tu verdadera identidad como hija de Cristo en la tierra. Entonces eso te va a hacer mirar a tu Padre y tener esos atributos que por herencia nosotros lo tenemos todos, por la herencia del Espíritu de Dios, como padre a hijo. Entonces a través de la escritura, tú empezando a escudriñar, empezando a buscar esa dirección espiritual, es la que te da ese componente exacto, porque nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Es imposible. Nadie tiene acceso a la naturaleza divina sino a través de Cristo. En Él está escondida nuestra vida. Entonces, cuando empezamos a escudriñar las Escrituras y Él ya ser revelada, dice Pablo, misterio que en otros tiempos se le fue oculto a aquellos antepasados, pero nosotros leyendo podéis comprender cuál fue la encomienda que nos entregaron aquí. Pablo lo explica. Entonces, eso es la mayor, porque es que el amor, dice la Biblia, que lo que es amor para Jesús, para Cristo, es guardar su palabra. El que me ama, mi palabra guarda. Entonces, todos estos componentes, viene todo a través de la Escritura, a través de esa revelación, a tú poder mirar tu vida ahí, porque es como dijo David, mi embrión vieron tus ojos. Amén. Entonces, hay una vida en nosotros, que es la naturaleza divina, que está antes de la genética biológica, antes del óvulo y el esperma aquí, entre hombre y mujer. Mi embrión vieron tus ojos, donde estaban escritas todas mis acontecimientos, donde no dejaron de cumplirse ni uno solo. Entonces nos está dando a entender que a través de esa escritura revelada nosotros conectamos con lo que es nuestra naturaleza divina, con eso que vio David antes de él entrar a tiempo, tierra y espacio. Él se vio a sí mismo en el rollo de la vida, y ese rollo de la vida no está en tablas, está en tinta, como lo explica Pablo en la carta, en tinta de nuestro corazón, imprimida, no por circuncisión ni por incircuncisión, sino por la circuncisión del corazón. Entonces eso lo vamos a conseguir leyendo escrituras reveladas en nuestro espíritu. Esas escrituras que tú lees, hay personas, porque todas las personas que son religiosas, yo veo que siempre tienen una Biblia en la mano y leen la escritura. Y yo veo que en esto de la búsqueda del Señor, que todo el mundo siempre está buscando a Dios, siempre están para los montes, siempre están para haciendo cosas. ¿Cómo una persona tiene esa experiencia con lo que es entender la escritura? Porque tú me dijiste ahorita que nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Entonces, ¿quién es el Hijo exactamente? Porque hay una confusión en mí ahí que yo no la entiendo bien. Que ¿quién es el Hijo? Porque si tú dices nadie viene al Padre sino a través del Hijo, entonces en este aspecto, ¿quién es el Hijo? Para yo poder entender más o menos. El Hijo es la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y en Él estaba la vida, y Él es la luz de los hombres. Cuando te hablo del Hijo, te estoy hablando de la palabra de Dios. Entonces, para responderte la otra pregunta que tú me hiciste, de muchas personas que tenemos respectivas maneras de poder llegar a esta esencia, tengo para decirte que eso es un transcurso, una etapa que nosotros empezamos a vivir, en el cual es necesario que todos nosotros vayamos de acuerdo a lo que nosotros vamos asimilando de parte del Espíritu de Dios. Acuérdate que ya cuando uno tiene ese contacto
espiritual ya revelado en la Escritura, es porque es una persona que ha venido ya de etapa en etapa formándose a través de la palabra. Eso no va a llegar porque tú entiendas una Escritura ahora y ahorita entiendas otra. No, eso es una etapa porque la Escritura te va moldeando, te va dando etapa en tu vida, te va regenerando, te va marcando, va sanando tus heridas, va cambiándote el entendimiento, te lo vas renovando. Pues una transformación que va a hacer. Ay, eso es algo que, por eso es que esa búsqueda, personas por aquí, por allí, de diferentes denominaciones religiosas, en la cual no importa de dónde te encuentres. Lo importante es que en ti esté ese anhelo de tú conseguir a Cristo y formarlo en tu vida y estar con la verdadera esencia que es el Espíritu Santo para ir a nosotros y poder nosotros ir por esa verdadera formación, porque hay algo muy importante que quiero compartir con la audiencia y es la creencia. Las creencias muchas veces te apartan de lo que es Cristo en tu vida si tú la tienes lejos de su esencia. ¿Cómo? Explícame eso. Sí, hay creencias que eso se ve mucho en nosotros que buscamos, precisamente buscamos ese anhelo de Dios, esa formación. O sea, lo que estamos en el camino. Sí, lo que estamos en el camino. Okay. Lo que estamos aquí, no importa en qué religión te encuentres, lo importante es que tú estás buscando, que tú estás formando a Cristo. Entonces tienes que darte mucha cuenta con las creencias a que tú te estás formando, porque una creencia hace que tú empieces a formar un carácter en ti. Y si esa creencia no está de acuerdo a la esencia divina, entonces tú vas a crear una mentira que la va a hacer verdad, siendo mentira. Como por ejemplo, vemos los fariseos, vemos los sacerdotes, vemos los escribas, que cuando viene Juan el Bautista y le expresa a ellos que la ley fue dada por Moisés, pero que ahora viene alguien que entregará gracia sobre gracia. Viene alguien, la ley fue dada por Moisés, pero gracia sobre gracia viene el Espíritu de Dios ahora. Pero ¿qué pasa? Que las creencias de esos escribas, de esos fariseos, de esos sacerdotes que estaban en ese tiempo, las creencias de ellos estaban en la ley. Estaban ellos haciendo un Dios de acuerdo al contacto que tuvo Dios con Moisés en ese tiempo, pero no podían, como sus creencias eran basadas a lo que ya le habían dado a un hombre, ellos estaban seguros que ellos estaban con el Dios verdadero y rechazaron a Jesús, porque Jesús vino con una visión muy diferente a la ley de Moisés. Sí, porque yo veo que Jesús vino a cambiar como una era, limpiarla. Cambiar una era, limpiar una era significa como tener un impacto tan grande, tan fuerte, que la plataforma que esté en ese momento no puede soportarla, no puede comprenderla, ni entender lo que está pasando. Entonces tenemos que darnos mucha cuenta, porque de lo que Dios le entregue a un hombre determinado en una era o en un momento específico, no podemos hacer una creencia de lo que Dios le entregó a una persona para ese momento. O sea que ahora mismo Dios puede entregarle algo a alguien y el sistema completo no entender por qué lo que ese hombre está haciendo. Si no tienes la infinidad adentro, no la vas a poder entender. Si no te abres, porque el que te dijo yo soy la verdad, el camino y la vida es infinito. Entonces, así como tus huellas son infinitas ante todo el mundo, son únicas. Sí. Entonces, asimismo, es la proyección que el Espíritu nos entrega. Son nuevas sus maravillas cada mañana. Pero si yo, de mí misma, inclusive yo puedo hacer creencias por mí misma y no darme paso a lo postrero que tiene Dios conmigo. Porque si yo de
una experiencia que tuve con el Espíritu, hago una religión, una creencia de lo que es Dios por una experiencia, entonces lo que voy a hacer conmigo es que lo nuevo que trae el Espíritu de Dios lo voy a estancar y voy a estar en ese círculo de encierro y no voy a poder. Eso le pasó a ellos en esa época. Porque la Escritura dice, todo lo que se encierra en algo es pecado. O sea que dice la Biblia que no puede echar vino nuevo en odre viejo, porque no lo soporta el vino. El otro no soporta el vino. Entonces eso es lo mismo que una persona, por ejemplo, que se quede en la misma doctrina, en las mismas leyes, en la misma forma de predicar. O sea, que nunca buscan otros métodos para seguir avanzando. Entonces es una persona que se queda estancada, más o menos. Esa persona está haciendo un Dios de creencia, porque eso fue lo que le pasó a esas personas que estaban administrando iglesia en ese tiempo, los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Okay. Esas personas no aceptaban que la Biblia registra que ya si un pacto murió, tuvo que morir un pacto para establecer otro. Entonces ellos no querían soltar lo que ya venían arrastrando de generación en generación. No querían venir a lo nuevo que trajo Cristo. Ellos estaban, inclusive a Esteban lo apedrearon porque ellos decían que Esteban estaba en contra de Moisés, porque ellos no podían experimentar lo nuevo porque estaban arraigados a una religión que ellos se habían hecho de acuerdo a unas normas, a unas leyes. Como vino Cristo a cambiar todo. Dios mío, ellos decían ojo por ojo y diente por diente, y Jesús decía, mas yo os digo que todo aquel que te haga mal, hable bien. Entonces, como ya ellos tenían arraigado esa creencia en esas leyes, era imposible que ellos aceptaran, porque para ellos ese era su Dios. Entonces, ahora tienes que poner mucha atención, todo lo que nos están escuchando, porque esto es algo crucial para nosotros. Tenemos que ponerle atención, porque lo que viene del Espíritu siempre viene fresco, viene nuevo, viene para una temporada específica, como por ejemplo, para cambiar la atmósfera, con la necesidad de aquí y ahora. Ahora, ya dice, te hago una pregunta. ¿Tú en algún momento de tu vida te has sentido estancada? ¿Te sentiste como que no avanzaba? ¿O te sentiste como que, cómo te digo, como que tú querías algo nuevo y como que tú sentías como que no llegaba? ¿O sentía como esa expectativa que tú decías, hay algo más, pero que todavía no lo tengo yo? Muchas veces. Ok. Por años te puedo decir que dentro de mí... ¿Tú duraste años sintiendo que estaba estancada? Sí, y que no avanzaba. Sabía dentro de mi interior que estaba estancada, pero no conocía cómo salir de mi estancamiento. Como yo tenía ese Dios externo, yo estaba esperando que Él viniera a sacarme de esa manera que yo estaba, de ese estancamiento, y yo decía, ¿pero por qué? Porque yo siempre voy a todas las reuniones cristianas, yo siempre estoy ayunando, yo siempre estoy haciendo silicio, yo siempre estoy en oración. ¿Y por qué cuando estoy en mi vida hay algo que me grita que hay algo más que tengo que experimentar, pero no sabía cómo acceder? Pero sí, mi interior me gritaba fuertemente. Empecé, te digo, a visitar muchas iglesias, a pesar que me congregaba en cualquier lugar. Un ejemplo, iba a otras, porque yo entendía que, yo decía, no, espérate, déjame visitar otra, porque yo sé que hay algo más. Y después que visitaba esa, visitaba otra, no, pero que no me llenó, hay algo más que tengo que buscar, y así sucesivamente. Hago un paréntesis. Dios. Hago un paréntesis, allá dice, hay muchas personas que yo sé que están buscando a Dios así, aceleradamente. Porque yo he visto personas que tienen hambre de Dios. Y van a los montes, van a hacer silicio, van a hacer ayuno, van a hacer vigilia. Y hacen de todo. Son personas que no descansan, que no duermen. Que es un anhelo tan grande, pero todavía se sienten estancados. Esta experiencia que ella tuvo te puede ayudar a ti a tú también salir de ese estancamiento que tú crees o que tú sientes que tú estás.
eso te va a ayudar a ti a escuchar, a poner atención a lo que te está diciendo, para tú poder cogerlo como ejemplo, para que tú también puedas salir de ese entorno. Sigue, Alice. Yo les puedo aconsejar que se vayan a la Biblia para que puedan comprender por qué Jesús, cuando llegó, ninguno de los 12 escogió a ningún sacerdote, a ningún escriba, a ningún funcionario de la iglesia de ese tiempo. Sí. No lo podía coger, tuvo que coger personas frescas, personas que no estaban en ese entorno religioso, para poder Jesús darnos esa luz, para que nosotros salgamos de ese estancamiento. Porque lo que lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino son la palabra de Dios. Sí, entonces, cuando nosotros vivimos como vivían los sacerdotes, base a muchos sacrificios sin la palabra de Dios, a base a muchas normas sin el contacto de la revelación divina, entonces eso es lo que va a producir en nosotros mucha obra de Dios, pero sin Dios, sin el Espíritu. Sin el Espíritu. Mucha obra de Dios, mucho hacer por Dios, pero Dios no está ahí en lo que tú estás haciendo. Pero Jesús nos enseñó cómo salimos de ese estancamiento. ¿Cómo salimos? Por eso eligió un Mateo que es recaudador de impuestos. Ese hombre estaba bien económicamente, porque una persona en el estado que Mateo estaba, Mateo, ¿qué se llama? No necesitaba de Dios. Sí, así es. Porque estaba en el sistema, estaba bien, porque Sí, no tenía necesidades materiales. Sí, así es. Y precisamente ahí está dándonos un principio, porque el reino de Dios viene a llenar lo que es nuestro espíritu, porque su reino no es de este mundo. El reino de Dios no consiste en bebida, ni comida. El reino de Dios consiste en tu formar a Cristo en tu interior, en tu poder a tu alma integrarla. Por eso vemos a Mateo, un recaudador de impuestos, financieramente él está bien, con su vida hecha, con un entorno que está favorable a simple vista, pero en verdad Cristo tenía que coger este ejemplo a donde este hombre no era religioso para enseñarlo. Mira, el reino de Dios no es que tú estés millonario, que tengas mucho dinero, tampoco es que tú seas religioso, tampoco es que tú seas un escriba sin mí, por más sacrificio que hagas sin mí. O que tenga mucha necesidad. O que tenga mucha necesidad. El reino de Dios es espiritual. Entonces, Él eligió personas que no vinieran de ahí específicamente, porque cuando tú estás envuelto en un Dios de ley, en un Dios de sacrificio, en un Dios que ya tú has creado de acuerdo a tu creencia, ya tu mente está encerrada y el espíritu no puede penetrar. Y aunque tú quieras a Dios, porque ese es lo más bonito, que no es que tú no quieras a Dios, tú al contrario, tú anhelas locamente buscar a Dios, por eso te esfuerzas tanto, pero en ese esfuerzo lo primero que tú tienes que implementar es la palabra de Dios. La palabra de Dios, por eso tú notas que cuando vinieron, Jesús llama a los discípulos, no eligió a esa gente por sacrificio, lo eligió para formarlo, y ellos criticaban porque le decía, porque hoy es día de ayuno y los discípulos tuyos no ayunan. ¿Por qué? Porque Cristo necesitaba mostrar que el principio del reino de Dios es el mismo, y desde ahí va a deliberar todo lo que tú vayas a hacer. No es que no vas a orar, no es que no vas a hacer silicio, sí, Dios te va a guiar, la palabra te va a llevar a hacerlo, pero no porque alguien te lo enseñe como creencia, porque así no va a tener resultado en ti, porque en sí no es el silicio, ni el ayuno, ni dejar de comer, es la conciencia conectada con Cristo, y lo que de ahí se te añada. La añadidura no dan reino, lo que da reino es el Espíritu de Dios, es la palabra revelada, y ella añade lo que tú vas a hacer en el interior, en el exterior. Eso es muy importante siempre, nosotros entender de que no por nuestras obras seremos justificados, o no por nuestras obras Dios va a manifestar a través de nosotros.
sino es que es como una gracia de agradecimiento del corazón, que sale del corazón, y tú haciendo lo que tienes que hacer, claro, eso sí. Yo no llamo a vago, yo llamo a gente que esté en acción, pero sí con una dirección del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios en tu vida, para que eso que tú hagas tenga productividad, ¿verdad? Ella dice. Claro que sí. Entonces ella dice, ya que tú tienes tanto tiempo en el camino del Señor, ¿cómo Dios te llama a ti a este conocimiento que tú tienes en este tiempo, en este momento ahora? Precisamente entró con esa inquietud que yo tenía. Algo me decía, no, hay algo más. No me estaba sintiendo plena interiormente, aunque afuera estaba llena de actividades, asistía a todas las reuniones y estaba predicando aquí, predicando allí, llevando la palabra, visitando a los enfermos, O sea, que allí. tú aquí. comenzaste a cuestionarte. Sí, Señor. Ahí empezó todo. Hacerte preguntas a ti mismo. Sí.